Sean bienvenidos una vez más a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda. En esta ocasión, haciendo una entrega del comentario de la epístola a los Efesios, ya con su lección número 12 que lleva por título El llamado a estar firmes. Y por lo tanto vamos a estar comentando el capítulo 6, verso 10 en adelante, y allí entonces vamos a estudiar o a comentar de qué se trata este llamado a permanecer firmes. Bueno, capítulo 6, verso 10, vamos a primeramente a comentar hasta el verso 12, donde nos viene entonces ahora el apóstol luego de aquellas directrices que el apóstol, bajo la inspiración divina, brindó pues para todas las relaciones interpersonales, relación de amo-siervo, relación de esposos, relación de padres e hijos, ahora, y la relación, por supuesto, entre los miembros de la comunidad judeocristiana. Ahora va a brindarnos directrices en relación del creyente en relación a las potencias espirituales, como menciona acá. Dice, por lo demás, hermanos míos, según algunas versiones dice, fortaleceos o consolaos en el Señor. Bueno, vamos a hacer una lectura completa y luego vamos a ir explicando cada frase. Por lo demás, hermanos míos, sean consolados o sean fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los señores de este siglo, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en los cielos. Bueno, primeramente, el llamado que hace o la exhortación que hace el apóstol a los hermanos, a la comunidad de los santos y fieles en el Señor, es que primeramente dice, sean llenos de poder en el Señor. ¿Por qué yo preferí utilizar esta traducción? Porque la palabra tiene como raíz, este sintagma tiene como raíz la palabra dinamis. Dinamis significa poder, potencia, de donde se traduce, de hecho de ahí viene la palabra dinamita, ¿ok? Sea en este caso viene de poder, ¿ok? Y es la misma palabra que se traduce o se utiliza en Hechos capítulo 1 cuando dice, y recibirán dinamis cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, es decir, la Ruach HaKodesh, la brisa de santidad. Entonces, es la misma expresión. También es la misma expresión cuando leemos en Romanos capítulo 1, versículo 16, que no me defrauda el evangelio porque es dinamitheu, es decir, potencia o poder de Dios para salvación o liberación a todo aquel que cree. Entonces, el apóstol, la primera invitación o el primer llamado, la primera exhortación que hace el apóstol es sean llenos de poder. Este verbo, este, eh, este verbo sustantivado, por así decirlo, está expresado como un presente imperativo, sean, ¿ok? Sean, presente imperativo con voz pasiva, sean llenos de poder, ¿ok? Sean llenos de la segunda persona del plural. Entonces, sean llenos del poder en el Señor. Prefiero utilizar esta traducción. Ahora, ¿cómo es que nosotros nos vamos a llenar de poder? ¿O cómo nosotros vamos a ser empoderados? Es decir, empodérense en el Señor. ¿Cómo nos vamos a empoderar? ¿Y para qué nos vamos a empoderar? Entonces,
Primeramente dice, empoderemos en el Señor, dice primeramente, y dice, y en el kratei. Kratei significa gobierno, significa dominio. Dice, en el kratei. Y luego dice, utiliza la palabra griega ixios. ¿Ok? Ixios significa, también significa fuerza, pero en el sentido de capacidad o habilidad. Entonces, sean empoderados primeramente en el gobierno o en el dominio, en el kratei. De kratei viene la palabra autocracia, democracia, ¿ok? De kratos, en el gobierno, en el dominio de su habilidad, de su fortaleza, de su poder o de su capacidad. Entonces, empodérense de ese dominio, empodérese del dominio de esa capacidad que el Señor ha conquistado. Empodérense ustedes de eso. O sea, benefíciense de eso. Es la primera exhortación que el apóstol en este caso nos hace. Ahora, ¿de qué manera somos empoderados? Entonces, ¿somos empoderados de qué? Del dominio, del gobierno, del dominio del gobierno, de su capacidad, de su habilidad con la cual el Señor ha sido investido. En primer lugar, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, dice aquí, vestíos. La respuesta está en el segundo pasuk, al decir en el verso 11, vístanse o vestíos de toda la armadura de Dios. Entonces nosotros nos empoderamos cuando utilizamos las armas de Dios o la armadura de Dios para que podáis, noten, estar firmes. Noten que aquí el apóstol va a utilizar un lenguaje militar, según la milicia del ejército romano. O sea, cuando dicen aquí para que puedan estar firmes, para que puedan estar alineados en la batalla, para que puedan estar organizados y por supuesto firmes en el combate. Dice, contra las acechanzas. En realidad la palabra griega es la palabra methodeias, de donde viene la palabra métodos. Contra los métodos de combate, los métodos de guerra, las estrategias de guerra del diablo. Porque el diablo también tiene sus estrategias, tiene sus métodos. Por lo tanto, la armadura nos va a vestir, nos va a proteger. ¿Ok? La armadura sirve para resguardar, en este caso, al soldado que lucha, que combate en el medio del combate, y así pues poder estar firmes contra, contra las estrategias, los métodos, las técnicas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino, noten cómo el apóstol va a organizar la angeología maligna, por así decirlo. Está dividido entre principados, ¿ok? Arjón en griego, o sea, los principados contra las potestades, exousias u otras las autoridades, es decir, contra los gobernantes de contra los señores de este siglo, ¿ok? Los gobernadores de estas tinieblas contra las malicias espirituales en los cielos. Entonces, de esa manera, el apóstol organiza su angeología, por así decirlo, demoníaca, contra la cual en este caso luchamos. Así que la carne y la sangre sencillamente son instrumentos de estos principados y estas potestades, y contra ellos en realidad guerreamos, no guerreamos contra seres humanos, sino guerreamos en realidad, aunque estos seres humanos puedan ser instrumentos, en realidad guerreamos contra estas malicias espirituales que habita en los cielos, en las regiones celestes. Ahora bien, lo otro que quería comentar es que estas palabras perdón, kratei, aparece también, y la palabra dynamis aparece también, ya lo hemos comentado al principio de la epístola, en el capítulo 1. Vamos a ir un momento. Bueno, sencillamente aquí quería comentar que la idea de que cada creyente en el Señor es un militante, es un soldado.
Por eso la figura del combate, ¿no? De la milicia, de tomar la armadura de Dios, de vestirnos con la armadura de Dios, para que podamos estar firmes contra los métodos, en este caso, del enemigo. Así que parte de esa, digamos, parte de esa lucha es que tenemos que sufrir penalidades, persecuciones, adversidades por causa de la fe. Como dice, tú pues sufre penalidades, ¿ok? Como buen soldado de Jesús Mesías. Así que Jesús el Mesías es el general, el capitán de las huestes, ¿ok? Como el príncipe, el zar Sebaot, ¿no? El príncipe del ejército, príncipe de las huestes, y nosotros somos, en este caso, soldados. Así que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Así que estamos llamados a ser militantes de esta fe. Somos militantes de esta fe. Entonces, a lo que iba, aquí tenemos, nos dice en el capítulo 1, versos 17, dice que el Dios del Señor nuestro, de Jesús el Mesías, el Padre de Gloria, ¿ok? Nos dé nefma, nos dé viento de sabiduría, de Sofía, ¿ok? De revelación en el conocimiento de Él, noten. Para esto el apóstol Pablo ora, ¿ok? Para esto el apóstol Pablo ruega y suplica para que el Padre de Gloria, que es el Dios de nuestro Adón, de nuestro Señor, de nuestro Kyrios, ¿ok? Jesús el Mesías, Jesús el ungido, nos dé viento de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrado los ojos de nuestro entendimiento, de nuestra mente, para que sepamos cuál sea aquella supereminente grandeza. Bueno, menciona, yo recorté el texto, menciona otras dos cosas allí, pero quise resaltar estas cosas. ¿Cuál sea aquella supereminente grandeza de su potencia? La palabra dinameos, ¿ok? Es decir, necesitamos en primer lugar para empoderarnos en el Señor con el dominio de su fortaleza, con el dominio de su habilidad, necesitamos conocer eso. Y para eso necesitamos que el Señor nos llene, nos dé ese viento de sabiduría, ese viento de revelación en el conocimiento de Él, y que nuestros ojos del entendimiento sean alumbrados, ¿ok? Para conocer o para saber, para enterarnos cuál sea aquella supereminente grandeza de su dinameos, de su potencia en nosotros, noten, en nosotros los que creemos. Por lo tanto, por la fe en Jesús Mesías, podemos nosotros acceder a este conocimiento y acceder a este poder, a esta potencia, a esta dinamita. Dice, luego dice, por la energía, es decir, por la energía, por la operación, ¿ok? Por la energía o la operación de este tratus, de este dominio, de este gobierno, de su capacidad, de su habilidad, de su isquios, de su fortaleza, de su fuerza, dice la cual obró en el Mesías, la cual energicen, la cual energizó al Mesías, la cual energizó al Mesías, levantándole de los muertos y colocándolo a su diestra en los lugares celestiales. Quiere decir que esta potencia también está en nosotros, los que por la fe hemos creído en el Evangelio. Así que cuando creemos en el Evangelio somos empoderados de la potencia de Dios. ¿Ok? Y esta potencia de Dios, del dominio de su fuerza, energizó, ¿ok? Energizó al Mesías levantándole de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. Ahora noten, esta energía de su potencia, de su dominio y de su fuerza,
coloca al Mesías, dice, sobre todo principado y potestad. Note, está conectado con Efesios 6. ¿Ok? Por analogía, utilizando un método de interpretación, analogía composicional, ¿no? Aquí vemos ciertos sintagmas similares por la semántica, ¿no? Que el apóstol Pablo utiliza. Conectamos esta semántica con lo que también vuelve a repetir y mencionar, ¿ok? En el capítulo 6. Así que ahí hay una conexión, dice. Entonces, el Mesías fue energizado por la potencia del dominio de la fortaleza del Padre de Gloria, la cual energizó al Mesías en dos aspectos, resucitándole de los muertos o levantándole de los muertos y colocándolos a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y potestad, potencia y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también aún en el venidero. Dice, y sujetándole todas las cosas debajo de sus pies, poniéndolo por Rosh, por Kefalé, por cabeza, sobre todas las cosas, en este caso a la iglesia, ¿okay? A la comunidad de creyentes, la cual es su cuerpo y él es la plenitud de ella, el cual llena todas las cosas en todos. Así que para empoderarnos de esta potencia, de su energía, de su operación, de su obra, necesitamos primeramente ser llenos del viento de sabiduría, que el Señor alumbre nuestro entendimiento para comprender la magnitud de esta potencia y poder entonces acceder, empoderarnos de este dominio de su fuerza, y que pueda energizarnos. De hecho, ya esta energía, esta potencia está en nosotros, los que creemos en el Señor Jesús. Por eso entonces el apóstol nos invita a empoderarnos, ¿ok? En el Señor. Es decir, empoderarnos con este conocimiento, con esta información, con este contenido. Necesitamos empoderarnos y al mismo tiempo esta información, este conocimiento nos energiza, ¿ok? Nos energiza en nuestra lucha, en nuestro combate contra el adversario. Ahora bien, en 2 Corintios 10, 3 al 5 dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos. Está hablando de la milicia. No militamos según la carne. Es decir, andamos en la carne porque, bueno, somos carnales en el sentido de que, bueno, tenemos carne, tenemos hueso, tenemos sangre, ¿ok? Tenemos células, ¿ok? Y estas células solicitan nutrientes, ¿ok? Andamos en la carne, pero no militamos según los deseos de la carne, ¿ok? Por lo tanto, un creyente es un militante, por eso se habla de la iglesia militante. Y se habla también de la iglesia triunfante, pero en este caso está hablando de la iglesia militante porque militamos en una lucha, en un combate, ¿ok? Estamos continuamente en combate, estamos continuamente en el fragor de la guerra, en el gran conflicto cósmico. Entonces somos militantes. Un creyente en Yeshua es, es, es tomado por por aquel que murió y resucitó por él, es tomado como soldado, como un militante, y está llamado a no militar según la carne, porque las armas, dice, de nuestra milicia no es espada, no es un ejército, sino, como dice la escritura, no con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu. ¿Okay? Sino con mi espíritu. Así que no militamos empleando armas de fuego o armas blancas. No empleamos esas armas, sino las armas que nos proporciona, en este caso, el Señor, las cuales dice son poderosas de parte de Dios, ¿ok? Es decir, que estas armas nos han sido otorgadas, nos han sido obsequiadas, nos han sido dispuestas por el Dios de gloria para destruir fortalezas, ¿ok? Para destruir fortalezas.
¿A qué fortalezas el apóstol Pablo está llamando aquí? ¿Cuáles son esas isquios? ¿Ok? Isquios, ¿cuáles son esas fortalezas? Dice, destruyendo razonamientos. Es decir, todo razonamiento altivo, ¿ok? Todo razonamiento altivo, que se levanta contra el conocimiento de Dios y al mismo tiempo destruye esos razonamientos, le da jaque mate a esos razonamientos, dice, llevando cautivo, es decir, llevando cautivo, trayendo cautivo todo pensamiento o toda mente a la sumisión del Mesías, es decir, a la obediencia, a la sujeción o a la sumisión del Mesías. Eso es la obediencia. Esa es la conquista del reino de los cielos. El reino de los cielos viene trayendo cautivo las mentes de los hombres, ¿ok? Para traer en sujeción, esa es la conquista, esa es la victoria, trayendo en sujeción la mente de los hombres en sujeción y en sumisión al Mesías. En ese aspecto somos soldados. ¿Ok? En ese aspecto nosotros militamos. Se nos ha dispuesto unas armas que no son carnales, sino las armas que son poderosas de parte de Dios, dispuestas por Dios. Ese precisamente lo que estamos hablando en la otra parte de la epístola, que el apóstol Pablo solicita que el Dios de gloria nos dé viento de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, ¿ok? Para precisamente, que esas son las armas, para nosotros destruir las fortalezas, es decir, todo razonamiento, todo pensamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento, toda mente a la sumisión del Mesías, a la obediencia del Mesías. Segunda de Corintios 10, 3 al 5. Para esa razón es que nosotros militamos. Para esa razón somos soldados. Por lo tanto, aquí el apóstol Pablo entonces está hablando, la lucha de la cual estamos hablando es de conquistar la mente de los hombres, traer cautiva la mente de los hombres en sujeción al Mesías. De eso está hablando, arrebatarle las almas al adversario, al enemigo, que el enemigo los tiene cautivos, presos, y en este caso, este conocimiento de la cual nosotros, de este evangelio del cual hemos sido empoderados, esa información precisamente es la que viene a traer cautivo toda mente, todo pensamiento, destruye los razonamientos que nos tienes esclavo y al mismo tiempo trae esos pensamientos cautivo en sumisión o en obediencia al Mesías, quien es ahora el Kyrios, quien es ahora el Señor, puesto como cabeza sobre todas las cosas y al cual el Dios de gloria, el Padre de gloria, ha puesto todas las cosas en sujeción a sus pies. Como ejemplo de ello, de esta militancia, de esta lucha que en realidad no es contra carne y sangre, bueno, justamente la forma como la comunidad de Éfeso se desarrolló precisamente en un contexto de disturbio. Por ejemplo, en Hechos capítulo 19, verso 24 al 27, se nos dice que mientras el apóstol estaba predicando en Éfeso, el apóstol Pablo, dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. El camino aquí se habla de la fe de Yeshua como Mesías. Ese es el camino. O sea, la fe. En este caso, acerca de la fe en el Mesías resucitado. ¿Ok? En el Mesías resucitado y entronizado. Ese es el camino. Dice, porque un platero, dice, llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunido con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, ustedes saben que de este oficio obtenemos nuestras ganancias, pero ustedes ven y escuchan que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, noten,
Ha apartado a muchas gentes con persuasión. Ahí está, la persuasión. Quiere decir que el apóstol Pablo hacía hábil uso de esas armas, no carnales, sino esas armas poderosas en Dios para derribar, ¿ok? Esos muros de fortaleza, esos muros de razonamientos altivos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Por lo tanto, esas armas ha logrado darle al apóstol Pablo la victoria en traer en cautiverio toda mente y todo pensamiento de estos hombres en sumisión al Mesías. Ahí lo tenemos. Por eso dice, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. En este caso, el apóstol Pablo estaba, estaba implantando en territorio, en territorio idólatra, estaba implantando el monoteísmo, ¿ok? La fe monoteísta, ¿ok? Derribando esos pensamientos, esos razonamientos hábilmente. Así que no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, que en realidad era la preocupación de este Demetrio, pero aquí Demetrio empleó una acechanza, empleó un razonamiento, despertando la sensibilidad religiosa de los efesios. Es decir, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, en pocas palabras, sea desaparecido el turismo, ¿ok? El turismo que tenía la diosa Diana allí, el turismo religioso, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y por ende el mundo entero. Entonces, esos celos o esa incomodidad o esa adversidad que Demetrio impone sobre el apóstol Pablo, por supuesto, era un método, una acechanza, una estrategia del adversario. Así que detrás de toda esta iniciativa de Demetrio, por lo tanto, estaban esas malicias espirituales, esas huestes, esos vientos de huestes espirituales de maldad, estaban operando en estos hombres que se levantan contra el conocimiento de Dios, ¿ok? Que se rebelan contra el conocimiento de Dios, insubordinándose por ende al Mesías. Así que el enemigo toma posesión de estas personas y genera estas situaciones de disturbio, esas situaciones de adversidad, de persecución, de injuria contra los soldados del Señor. ¿Ok? Entonces, por eso se nos exhorta a vestirnos de la armadura de Dios cuando se presenten estas situaciones, poder enfrentarlas firmemente. Así que la otra razón, una de las aspectos, fíjense aquí en Hechos 16 hay un evento similar en el verso 21 al 22, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, bueno, porque Pablo había exorcizado a una mujer adivina. Ok, entonces esa adivinación era la que le brindaba ganancia a ciertos hombres y estos se levantaron inmediatamente. Sus amos que habían salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolo a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos, noten, estos hombres eran judíos, siendo judíos. No dicen que eran cristianos, eran judíos. Dice, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer porque somos romanos. Aquí está el antijudaísmo. ¿Ok? El antijudaísmo que se refleja hasta en el día de hoy. No, ellos son judíos. Ellos nos enseñan costumbre que a nosotros no es lícito ni recibir ni hacer, porque nosotros no somos judíos, somos romanos. ¿Ok? Entonces aquí vemos la primera muestra
bueno, no la primera muestra. Aquí, en el relato de los hechos, sí. En la narrativa de los hechos es la primera muestra, pero no era la primera, por ende, pues, históricamente lo sabemos. Pero en el relato de los hechos, estos creyentes en el Mesías eran identificados como judíos y que alborotan nuestra ciudad porque ellos enseñan costumbre que a nosotros no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Y qué costumbre estaba enseñando? Bueno, el contexto, lo que estamos estudiando aquí en Éfeso, la no idolatría, ¿ok? La no idolatría. Claro, otras cosas más, pero sobresale el tema de la idolatría porque es el tema sensible que precisamente los paganos utilizaban como fuente de ganancia por el turismo religioso. Así que bueno, de esa lucha es la que estamos nosotros llamados a militar y por supuesto a permanecer firmes en llevar toda mente, todo pensamiento cautivo en sumisión al Mesías. Para eso nosotros militamos. Por tanto, entonces el apóstol nos exhorta, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Si no la toman toda, bueno, están en desventaja. Tenemos que tomar toda la armadura, ¿ok? Para que podáis resistir en el día malo. El día malo quiere decir en el día adverso, en el día, en el día en que se presente el fuego de prueba, bueno, y el fuego de la tentación. Pero el día malo es el día adverso. Para estar firmes, acabado toda la obra. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de la verdad. O sea, con el lomo, los lomos quiere decir el cinturón. Recuerden que la armadura romana tenía un cinturón, ¿ok? Sí, un cinturón que representa la fidelidad, ¿ok? Aquí la verdad quiere decir la fidelidad, ceñirse de fidelidad, vestidos de la cota de justicia, es decir, la coraza, el peto de la justicia, de la rectitud en el Señor. Dice, calzado los pies con la preparación del evangelio de la paz, sobre todo tomando el escudo de la fe, con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, es decir, aquellos pensamientos, aquellas ideas que pueden hacernos dudar de la capacidad precisamente de ese kratos, de esa potencia, de esa dinamis del kratos, de su ixios, es decir, que nos haga dudar del dominio de su fuerza y de su potencia, de su habilidad para darnos victoria. ¿Okay? De esa manera necesitamos ese escudo de fe con la que podamos apagar todos los dardos de tentación, de todo pensamiento que pueda seducirnos en insubordinarnos, en este caso, al mandato del Señor. Y tomad el yelmo, es decir, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nosotros tomamos toda esta armadura de Dios para estar firmes, es decir, estar alineados, organizados? Aquí la palabra firmes es un término militar, ¿no? Un término de la milicia. Cuando un ejército va al combate tienen que afirmarlos, en este caso, fírmenlos, ¿ok? Precisamente alineados, preparados, organizados, sincronizados para, en este caso, para la batalla. Ahora, ¿cómo obtenemos esa sincronía y cómo tomamos toda esta armadura? Me llama la atención la preposición que el apóstol Pablo utiliza. Nosotros tomamos toda esta armadura, dice, por medio de toda oración y ruego, orando en todo tiempo en espíritu. Esta preposición día, nosotros tomamos toda esta armadura para estar firmes, dice por medio. Puede traducirse, esta preposición puede traducirse día, por medio o a través de toda oración y ruego, súplica, orando en todo tiempo, en
espíritu. La palabra en espíritu quiere decir, así dice el griego, en espíritu. eh, eh, en espíritu quiere decir con eso es un hebraísmo que quiere decir con cabana, es decir, con la misma intensidad con la que el espíritu intercede por nosotros, ruega también por nosotros, con esa misma intensidad, con gemidos indecibles, ¿ok? Entonces eso es orar en el espíritu, es decir, con esa intensidad, con ese mismo fervor. Obviamente, ¿saben qué situaciones nos pone a nosotros a orar con esa intensidad? Especialmente en los días malos, en los días adversos. Pero en este caso está hablando de esos días adversos donde nuestra fe es atacada, ¿ok? Cuando nuestra fe es puesta a prueba por el día adverso. Fíjense el contexto en el cual el apóstol Pablo y sus discípulos, la comunidad de Éfeso, y no solamente la comunidad de Éfeso, sino toda la comunidad judeocristiana del siglo primero, tenían que enfrentar. Primeramente, los judíos cristianos, los creyentes de origen judío, tenían que enfrentar una de las autoridades judías de su época, porque las autoridades judías se metían en problemas con el Imperio Romano si reconocían a algún judío como Mesías, porque la idea de un Mesías es la idea de un rey. Por lo tanto, confesar a un judío como rey era enfrentarse contra nada más y nada menos contra el emperador romano, que era al único que lícitamente, legalmente, por leyes del Estado, era al único que debían reconocer como el Kyrios, como el Señor. Ese título, en realidad Kyrios, le compete es al emperador romano. Por lo tanto, confesar a un judío o a un hombre como rey era prácticamente, es una invitación a una sedición, podía ser interpretado como una sospecha de sedición, de un levantamiento, de una insubordinación contra el Imperio Romano. Por eso las autoridades judías querían mantener el favor de Roma, porque como mismo Cayafa lo había mencionado, es mejor que este hombre muera, no sea que vengan los romanos y destruyan este lugar. Es decir, los romanos o el emperador puede interpretar esto como una sedición. Y lo otro, por supuesto, que los creyentes en Jesús como el Mesías y que había sido entronizado, esta fe podía meterlos en problemas con el emperador de Roma. ¿Ok? Así que enfrentarse al Imperio Romano es como que una pulga se enfrentara contra el mamut del imperio. Por lo tanto, era riesgoso, era muy riesgoso creer en el Mesías, creer en Jesús como el Mesías. De hecho, la escritura dice, esta es la palabra de fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca, es decir, tenías que confesar que Jesús es el Señor, es el Kyrios. Imagínate, no es el César, sino Jesús, es el Kyrios. Y de paso tenías que confesar que Dios, y debes creer, tener la convicción en el corazón que Dios en realidad le levantó de los muertos, dice, serás liberado, serás salvo, estarás a salvo. Y esto era una prueba de fe, por eso el Mesías dice, todo el que quiere ser, todo el que quiere venir en pos de mí tiene que renunciar a todo. El que quiere venir en pos de mí tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, porque el que ama su vida más que a mí, éste la perderá. O sea, en realidad, creer en el Mesías en contexto era arriesgar el pellejo, era arriesgar la vida. Así que muchos no estarían dispuestos a creer en un humilde Galileo, ¿ok? Con un pasado allí medio confuso, turbulento, ¿ok? Un hombre que no tenía
sea, seguir a un sencillo maestro, un humilde maestro que no tenía, pues, digamos, ambiciones de poder terrenal, eh, proclamarlo como el Mesías, proclamarlo no solamente como el Mesías, como el Señor. Así que esto en realidad demanda fe, ¿ok? Demanda fe. Por eso Pablo insiste en sus epístolas mediante la fe. Mediante la fe accedemos, ¿ok? Accedemos a formar parte de esta milicia, ¿ok? De esta milicia, de este ejército. Y por ende, pues teníamos que confesar que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Señor, ¿ok? Es el Kyrios. Y eso podía, pues, eso podía ser interpretado por el Imperio Romano como una sedición fácilmente. Y por eso las persecuciones que levantó especialmente Domiciano y otros emperadores en lo sucesivo. Claro, porque esto era contrario en este caso a al orden, en este caso del imperio. Ahora bien, entonces el apóstol Pablo exhorta a sus discípulos, en este caso a la comunidad, de empoderarse vistiendo y tomando toda la armadura de Dios para estar firmes, ¿ok? A través de la oración y ruego. Es decir, por medio de la oración, por eso utilizo esta traducción del griego día, a través de toda oración y ruego, orando en todo tiempo en espíritu, es decir, en intensidad, en cábana, como dirían los judíos, velando o vigilando en ello, en esa oración, con toda instancia y súplica, dice, por todos los santos, incluso por mí, dice el apóstol. ¿Para qué cosa? Para militar. Ahora, ¿qué significa militar en la fe? Dice, para que me sea dada palabra, para que me sea dada palabra. En el abrir de mi boca con osadía. La palabra osadía traduzco del griego parresía, confianza, osadía. Con toda confianza, con osadía, con intrepidez, podamos abrir la boca para hacer notorio el misterio del Evangelio por el cual yo soy un embajador en cadenas, que resueltamente hable de él como debo hablar. Esta es la lucha. Aquí está el combate. Nosotros militamos activamente en esta lucha. Militamos en este ejército cuando testificamos, cuando abrimos la boca. Y la abrimos con intrepidez, con osadía, no un testimonio allí tambaleante, no con un testimonio tímido, porque Dios no nos ha dado espíritu de timidez, sino de dinamis, un espíritu dinámico, potente, con espíritu de amor y de dominio propio. Así que el combate, la lucha, nosotros estamos en el fragor de la guerra, estamos en el fuego de la guerra, es cuando abrimos la boca. Ahí está. Porque cuando abrimos la boca exponemos nuestro pescuezo, exponemos nuestro cuello, no quedándonos callados como perros mudos, no, abriendo la boca, ¿ves? Revelando el misterio del Evangelio con osadía, ¿ok? Con osadía. Y por eso Pablo ora, ¿ok? Y nos exhorta a orar en todo tiempo y ruego con intensidad, ya que por medio o a través de la oración es como tomamos toda la armadura de Dios para estar apertrechados, para estar firmes, para estar organizados, bien preparados frente a la lucha, a la batalla con la cual tenemos que hacer frente a las estrategias y a los métodos que utiliza en este caso el enemigo. Por eso, por eso cuando el maestro promete a otro paráclitos, a otro ayudador, ¿ok? El ayudador viene a
a nuestra defensa, viene a nuestro lado. No me gusta mucho la palabra consolador porque, bueno, pareciera la idea como que el Espíritu Santo viene a darnos consuelo. No, viene a empoderarnos. Por eso se le llama el Paráclitos, uno que viene uno que es llamado al lado de. Es decir, la Ruach HaKodesh es llamada o es llamado para, o el Espíritu Santo es llamado para asistirnos, para empoderarnos en el momento en que tengamos que dar testimonio. Por eso dice, recibiréis dinamis cuando venga sobre ustedes, ¿ok? Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo para que me sean testigos. Entonces, en ese testimonio es donde nosotros estamos al pie de lucha, ¿ok? En el pie de lucha. Y en ese pie de lucha va a venir tentaciones, va a venir pruebas, va a venir adversidades. Pero si hemos vestido toda la armadura de Dios, nos hemos empoderado en el Señor mediante la fe y mediante la oración, podemos resistir firmemente, ¿ok? Firmemente, apertrechados con la armadura que Dios nos da, podemos, eh, podemos estar firmes y podemos con osadía, con intrepidez, con valor, con denuedo, abrir la boca, ¿ok? Abrir la boca para hacer notorio el misterio del Evangelio. Quiera entonces el Señor brindarnos esta potencia del dominio de su fuerza, ¿ok? Por medio del conocimiento de Él, para abrir la boca, como dice el apóstol Pablo, para que nos sea dada palabra y abrir nuestra boca con osadía, ¿ok? Para hacer notorio el misterio del Evangelio hasta que el Mesías vuelva pronto y en nuestros días y podamos decir,